Padre, te damos gracias en esta noche por permitirme este privilegio, el poder compartir tu palabra a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet. Señor, los que nos escuchan a través del internet, a través de nuestro canal en YouTube, a través de Radio Manantial de Vida. Oh Dios, te pido que bendiga la vida de cada uno de las personas que nos escuchan, que nos ven en los diferentes medios. Señor, bendice la vida. Te pido que en esta noche sea el Espíritu de Dios que me use para poder compartir tu palabra, enseñar tu palabra como está escrita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, que es acerca de nacer de nuevo. El tema es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y para eso vamos a hablar de la historia de Nicodemo. Vamos a hablar de la historia de Nicodemo. Vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Y dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a iniciar con esos dos versículos. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre muy religioso, un maestro de la ley. Y él estaba claro, estaba convencido de que Jesús había sido enviado por Dios. Pero Nicodemo estaba teniendo problemas, grandes problemas, porque durante toda su vida él había aprendido muchas cosas que eran diferentes a lo que Jesús estaba enseñando. Entonces, ese es el problema, que a veces muchos de nosotros, antes de venir al Señor, antes de entregarle nuestra vida a Él, ¿qué sucede? De que realmente aprendemos muchas cosas en toda nuestra vida y cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Nicodemo estaba convencido de que Jesús había sido enviado de Dios, pero él tenía problemas para separar de lo que él había aprendido, dividir las cosas que él había aprendido, ¿verdad? Y acerca de las cosas que Dios enseñaba. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas cosas de las que podíamos haber aprendido pueden ser enseñanzas de hombres, pueden ser dogmas, pueden ser tradiciones que nos han enseñado de una determinada religión, pero no la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Nicodemo era un hombre muy religioso, era imagínense, un maestro de la ley. Y eso lo podemos leer nosotros al principio del versículo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Miren, un hombre muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Nicodemo se presentó de noche para que nadie lo viera ahí escondido. Y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y miren lo que dice el siguiente pasaje bíblico. El siguiente pasaje bíblico, miren lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre y nacer? Esto le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús no anduvo con rodeo. Jesús no anduvo con rodeo. Le dicen en Juan 3:5, de cierto os digo. De cierto os digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, Jesús se fue directo a Nicodemo. ¿Y qué le quiso dar a entender con esto? Jesús le dijo, no basta con ser una persona religiosa. No basta con ser judío. No basta solo con guardar la ley. No basta con guardar la ley. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Porque Nicodemo siempre había creído que él podía entrar en el reino de Dios guardando la ley y solo por ser judío o por ser religioso. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. En esta noche vamos a aprender que Dios le está dando una gran lección a Nicodemo, al igual que a nosotros también. Porque nosotros nos han enseñado, a muchas personas le han enseñado, que simplemente porque viene de un hogar cristiano, o nació en un hogar cristiano, hijo de padre cristiano, o nació en la religión católica, o nació en la religión, en otras religiones, como los testigos de Jehová, como la iglesia evangélica, pentecostal, otras denominaciones. Muchos podrían creer que solo por ser parte de una organización, de una denominación o de una religión son salvos. A como creía Nicodemo, que Nicodemo creía que él podía entrar en el reino de los cielos simplemente por ser judío y por conocer y guardar la ley. Jesús le dijo, te falta algo más. Tiene que nacer de nuevo. Jesús en otra manera le dice, la única manera que puedes entrar en mi reino es teniendo un nacimiento espiritual. Es volviendo a nacer. Jesús le está diciendo con esta palabra en Juan 3:5, como lo habíamos leído anteriormente. Nadie entra en el reino de Dios por haber nacido en un determinado grupo, ya sea católico, evangélico, presbiteriano, testigo de Jehová, de cualquier religión, llámese como se llame, cualquier grupo religioso, o simplemente por vivir una vida moral. Jesús le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. Nacimos una vez físicamente, ese es nuestro primer nacimiento natural, humano, pero para volver a nacer tenemos que nacer espiritualmente. Si leemos ese pasaje, me gusta, en Juan 3:5, como lo teníamos, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí está, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí vemos, hermano. Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si nacemos físicamente, tenemos
un nacimiento natural, físico. Pero Jesús le dijo, nacemos de la carne, que es el nacimiento físico de padres terrenales, pero el que nace de nuevo, dice, otro nacimiento, el segundo nacimiento es el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí resalta algo muy importante en uno de nuestros, en esos pasajes que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y es esa expresión, nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ahí lo podemos ver. Nacer de nuevo. Nacer, o la palabra nacer, viene del griego genao, que significa engendrar, del cual se deriva la palabra genes. Eso significa nacer. Cuando Jesús se refiere, es necesario nacer de nuevo. Es decir, Jesús está diciendo, es necesario ser engendrado de arriba. Entonces cuando Jesús le dice, hermanos, ahí, en ese pasaje que leímos, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, es decir, el que no naciere de nuevo, el que no es engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere significa el que no es engendrado de nuevo. Y nuevo es engendrado de arriba, de lo alto. Entonces, Jesús le está diciendo a Nicodemo de que tiene que haber un nacimiento de arriba. Y primero nosotros nacemos de padres terrenales. Ese es el primer nacimiento. Pero Jesús le dice, tiene que nacer. Es decir, tiene que ser engendrado. Nacer de la palabra griega genao, tiene que ser engendrado de nuevo. Es decir, de arriba, de lo alto. Entonces, para poder ser un hijo de Dios, un cristiano, no basta con pertenecer a una religión. No basta con pertenecer a una determinada denominación, porque eso no nos salva. Y ese es el problema que tenía Nicodemo. Nicodemo creía que simplemente con conocer de la ley, guardar la ley y ser judío y ser un religioso era suficiente para entrar en el reino de los cielos. Jesús le dijo, no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Nadie nace cristiano, nadie puede entrar en el reino de Dios si no es nacido de arriba, le dice Jesús. Si no es nacido de nuevo, si no se ha producido un nuevo nacimiento, si esa persona no ha tenido un arrepentimiento y una conversión. Qué bueno. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer, le dice, de agua y del Espíritu. En el versículo 5 le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Juan 3:5, tienes que nacer del agua y del Espíritu. De la palabra. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Aquí no está hablando de bautismo, está hablando de un nacimiento espiritual. Por eso, hermano, solo Dios sabe quiénes son sus hijos. Solo Dios sabe quiénes han nacido de nuevo. Cada uno de nosotros, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y le hemos entregado nuestra vida a Él, hemos creído que Jesucristo es el Señor y que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que por nuestros pecados, que por la sangre de Cristo, nuestros pecados son lavados, son borrados a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, y creemos que
Él es el único que nos puede salvar, que Él es nuestro Señor y Salvador. Hermano, tenemos el boleto para entrar en el reino de los cielos. No basta con ser una persona religiosa. Hay gente que dice, no, de mi religión nadie me saca. Yo soy de esta religión, a mí nadie me saca de aquí. Yo crecí ahí y ahí voy a morir. El otro dice, yo soy de esta denominación. Yo soy de este grupo religioso. Pues yo quiero decirle que si usted no ha tenido un arrepentimiento y una conversión genuina de parte de Dios, si usted no ha tenido un nacimiento espiritual, no podrá entrar en el reino de los cielos. Porque no basta con ser una persona religiosa. Otros dicen, de todas maneras yo no necesito estudiar la palabra de Dios. No necesito que me digan qué tengo que hacer. Porque yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Yo vivo una vida moral recta. Tampoco eso lo puede salvar ni le va a permitir entrar en el reino de los cielos. Porque nadie se salva por las buenas obras que haga aquí en la tierra. No estoy diciendo que las obras que hacemos aquí en la tierra son malas. Tienen un lugar en la vida del cristiano. Pero no es un requisito para que usted y yo podamos alcanzar la salvación. Sí, las obras que hacemos, claro, Dios nos va a recompensar las obras que hacemos aquí en la tierra, siempre y cuando sean con la actitud correcta. Entonces, hermano, Nicodemo, un hombre muy estudioso, él sabía que Jesús había sido enviado de parte de Dios. Y él se fue y le preguntó. Le hizo ciertas preguntas al Señor. ¿Verdad? Pero Jesús no anduvo con rodeo. Jesús le dijo, en otras palabras, Jesús le dijo, Nicodemo, tienes muchas cosas en tu cabeza, en tu mente, que no van de acorde con mis enseñanzas. Porque cuando comenzamos a escuchar algo nuevo y nosotros nos han enseñado muchas cosas en nuestra vida y nosotros nunca ni siquiera hemos tenido la curiosidad de ir a la Biblia a estudiarla. Nosotros todavía, cuando alguien nos enseña algo nuevo, batallamos, luchamos con eso. ¿Será o no será verdad? Eso le estaba pasando a Nicodemo. Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Será que tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Verdad? Y nacer aún siendo viejo. Jesús le respondió, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual. Está hablando Jesús de ser engendrado de arriba. Ser engendrado de arriba. Por eso Jesús usó estas dos palabras, nacer y nuevo. Nacer, del griego genao, que significa engendrar, de donde viene la palabra genes. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios pone una nueva naturaleza dentro de nosotros. Y esa es la naturaleza de Cristo. Nacemos con una naturaleza de pecado, una naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo viene a morar en nosotros, se produce el nuevo nacimiento y Dios pone esa naturaleza nueva dentro de nosotros, que es la naturaleza de Cristo. Imagínense, espiritualmente se produce un nuevo nacimiento. El ser humano no lo puede ver. Nosotros no lo podemos ver porque eso es algo espiritual, algo tan poderoso, algo tan sobrenatural que no lo podemos percibir, pero sí podemos ver en las personas un cambio, porque esa persona, su vida ya no vuelve a ser la misma. Podemos ver una transformación en su vida, en los frutos que ella da. Podemos ver eso.
en su familia y en sus hijos, en todo. ¿Por qué? Porque Dios pone esos genes dentro de nosotros. Así como nosotros somos engendrados de nuestros padres terrenales y tenemos un nacimiento físico y heredamos los genes de nuestros padres que contienen todos los rasgos físicos de nuestros padres, los rasgos intelectuales, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, todo eso. Así también cuando nacemos espiritualmente, Dios pone dentro de nosotros su nueva naturaleza, sus genes dentro de nosotros, por el cual nosotros debemos de manifestar a medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Por eso, cada uno de nosotros, cada individuo, cada ser humano, cada joven, tiene que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué? Eso no lo da la religión. Eso no lo da la religión católica. Eso no lo da una denominación evangélica. No lo da una religión. No lo da una secta. Eso no lo da el hombre. Eso viene de arriba. Eso viene de Dios. El nuevo nacimiento no lo da el hombre, no lo da una religión. ¿Sabía usted? Nicodemo era un hombre religioso, maestro de la ley. Y aún así, todavía, le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Por eso, en Juan 3:6, mire lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nacemos de padres terrenales, tenemos un nacimiento físico. Pero al producirse un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En 2 de Corintios 5:17, vamos al 2 de Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, la siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Él. El viejo hombre, ¿verdad? Ahí está. La naturaleza de pecado, la naturaleza adámica, está ahí Él. Pero, al venir Cristo, viene a morar una nueva criatura, un nuevo nacimiento, el hombre espiritual, el hombre interior dentro de nosotros. Pablo fue claro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, quiero decirle que la salvación que nosotros recibimos de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es un regalo. Es algo que nosotros no nos merecíamos. Es un regalo que Dios nos da solo con creer, con poner nuestra fe en Cristo Jesús. Solo con poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión en la persona. La salvación no la podemos ganar. No la podemos ganar simplemente porque yo pertenezca a una religión o porque haga buenas obras. No le estoy diciendo que las obras son malas. Ya lo dije hace rato. No estoy diciendo que las obras que hacemos no tienen valores. Claro que sí. Van a ser recompensadas en los cielos.
Pero estoy diciendo que nosotros no nos podemos ganar la salvación. Isaías dijo en cierta ocasión que toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Lo que hagamos delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque por más que hagamos, si nosotros hacemos las cosas para ganarnos la salvación, es difícil. Hay religiones que le enseñan a uno que si usted no hace esto y no se esfuerza y no hace lo otro y no hace aquí y no hace allá, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Por más que hagamos, no nos vamos a poder ganar la salvación. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera le fallamos a Dios. Y solo por la gracia de Dios, por ese regalo que Dios nos da, que solamente debemos aceptarnos, podemos alcanzarla. Ese regalo Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo y es gratuito. Es por eso que a veces no podemos entender. Imagínense que si nosotros quisiéramos hacer cuantas cosas para entrar al reino de los cielos, entonces mejor Cristo se hubiera quedado allá en el trono y no hubiera venido aquí a la tierra a sufrir por nosotros, por nuestros pecados. No hubiera venido. En estos tiempos que se celebra, hacen un recordatorio de la vida de Jesús, del sufrimiento, de la crucifixión. Mucha gente se sacrifica. Yo he visto en Filipinas y en otros lugares cómo la gente hacen penitencia, hacen cuantas cosas. Y se sacrifican. Y la Biblia dice que Cristo hizo un solo sacrificio por nuestros pecados. Ya no tenemos por qué estarnos sacrificando, hermano, ni culpándonos. ¿Sabe qué? La Biblia habla claro, Cristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y los pecados futuros. Todo se lo llevó en la cruz. Él murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Él murió por cada uno de nosotros. Leamos ahí en Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo. Mire, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no tenemos que ver nada nosotros, pues es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras, es decir, no por esfuerzos humanos que nosotros hagamos, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, no podemos alcanzarla, no podemos ganarla por las cosas que hagamos, por los esfuerzos que hagamos, sino que dice que es un regalo de Dios, y que esta salvación no tenemos que ver nada nosotros, sino que viene solamente a través de Cristo Jesús. Solo con poner la fe en Él. Solo con creer en Él. Entonces le digo a mis hermanos y amigos que me están viendo, la única manera para entrar en el reino de los cielos es a través de un nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. En Él. Confiando en Él. Reconociendo nuestros pecados. Reconociendo que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Reconociendo que somos seres de una raza caída y que necesitábamos un Salvador, a Cristo Jesús, y que Él murió por nuestros pecados y que es el único que nos puede salvar, nada más. No perteneciendo a una religión, no perteneciendo a un grupo religioso. No estoy diciendo que usted no puede ir a una iglesia, no. Estoy diciendo que si creemos que con ir a la iglesia muchos creen que se van a salvar, no es cierto. ¿Sabe por qué? No estoy diciendo que no vaya a la iglesia. Le estoy diciendo que usted tiene que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Una relación. Dios quiere una relación con Él. Entregarle su vida a Él. Yo tengo 2 niñas. Y cuando ellas sean
ya puedan decidir. Ya tienen que tomar una decisión. Entregarle su vida a Cristo. Y desde ese momento van a ser una nueva criatura. Van a ser renovadas. Van a tener un nuevo nacimiento. Eso no se lo puedo dar yo. No lo pueden recibir en una congregación, en una religión. Eso viene de arriba. Por eso se necesita una relación con el Señor. En el siguiente pasaje, miren lo que estábamos hablando. Dice que las obras son buenas, pero dice, miren lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estamos descartando las obras, miren. Dios nos escogió, nos preparó para buena obra. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos un nacimiento espiritual, somos hijos de Dios, tenemos que hacer buena obra como resultado del nuevo nacimiento, como un resultado de nuestra salvación. Pero no es un requisito para que usted sea salvo. Porque la gente que es mala, que nunca han creído en Dios, ni siquiera lo conocen, hacen buenas obras también. Hay gente que hace buena obra y ni siquiera saben quién es Dios. Muchos narcotraficantes que andan matando, destruyendo, aún hasta la gente que practica hechicería, brujería, y ni siquiera nunca no se han convertido al Señor, no han tenido un nuevo nacimiento, hacen buena obra. ¿Sabe? Mucha gente hace obras con otros intereses, con una actitud equivocada, quizás para que la gente lo vea, o quizás por competencia para que otro se ponga mal, o para que otro diga, oh, esa persona qué generosa que es, ¿verdad? O para poder ganarse el favor de los hombres, de otras personas. Mucha gente lo hace así. Y eso no lo recibe Dios. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, que hagámonos para el Señor. Por eso yo le decía, las buenas obras, dice que Dios nos preparó para eso. Pero como son un resultado de nuestra conversión, de nuestra salvación. Vamos a ver otro pasaje en la Biblia. Dice que nosotros estamos perdidos. Miren lo que dice ahí. No hay justo, no hay ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. Por eso es que no nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos salvarnos con nuestros propios esfuerzos. Necesitamos un Salvador y ese se llama Jesucristo. Debemos de crecer espiritualmente. Una vez que nacemos de nuevo, tiene que haber un nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Y eso lo tenemos en 1 Corintios 3, 1 al 3, cuando el apóstol Pablo nos enseña de que después que nacemos de nuevo, tenemos que crecer, no quedarnos ahí como niños espirituales. Miren lo que escribe el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La iglesia de Corinto
Ahí en 1 Corintios 3, 1 al 3, le acabamos de leer. Era una iglesia carnal. Una iglesia que estaba en problemas, divisiones, pleitos, contienda y celo. Y Pablo exhorta a la iglesia y le dice, no les puedo dar comida sólida porque ustedes todavía están como niños. Y así nos pasa a veces a nosotros. No podemos recibir las bendiciones de Dios. No podemos recibir cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque nos hemos quedado ahí como niños, todavía bebiendo leche. Dios no nos puede dar la comida sólida, no nos puede dar carne, no nos puede dar cosas sólidas porque no estamos preparados para ella. Entonces debemos de crecer, hermano, espiritualmente. Una vez que se produce el nuevo nacimiento, debemos de crecer en el estudio de la palabra, compartiendo testimonio con otras personas, yendo a las iglesias y compartiendo con los hermanos, ejerciendo la obra de Dios. En 1 Corintios 3:11, vemos ahí, en 1 Corintios 3:11, Pablo sigue enseñándonos que debemos de crecer espiritualmente. Miren lo que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo nos sigue enseñando de ese crecimiento espiritual, de que una vez que nacemos de nuevo, cuando se produce el nacimiento espiritual, debemos de crecer espiritualmente. En primera de Pedro 3 al 4, vemos aquí el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 1, del versículo 3 al 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia corruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mire, para ustedes, dice ahí en el primer versículo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Ahí está hablando del nacimiento que se produce dentro de nosotros. Ese nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento dentro de nosotros, un nacimiento espiritual, para que podamos entrar en el reino de los cielos. No basta con ser religioso. No basta con pertenecer a una religión. Dijo Jesús, le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Podemos hacernos algunas preguntas de reflexión, ¿verdad? A veces, ¿cree usted que guardando nuestras tradiciones de nuestros antepasados o una religión, podemos encontrar la salvación o podemos nacer de nuevo? Simplemente con guardar una tradición o ser parte de un grupo religioso o de una denominación, ¿cree usted que vamos a tener un nuevo nacimiento? ¿Vamos a nacer de nuevo? ¿Cree usted? ¿Verdad? Porque Nicodemo creía eso. Él era judío y decía: yo soy judío. Conozco la ley. Pero Jesús le dijo: no es suficiente. Con eso no puedes entrar en el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo: el hecho de ser un religioso no es suficiente para alcanzar la vida eterna. El nacimiento espiritual o el nacer de nuevo difiere del ser religioso. Ya le decía, si yo crezco en un hogar cristiano, eso a mí no me hace salvo, ni me garantiza entrar al cielo. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Tiene que haber un nacimiento de arriba, como Cristo le dijo a Nicodemo. Tenemos que ser engendrados de nuevo.
Tenemos que recibir los genes del Padre. Tenemos que ser engendrados de arriba, lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que ser engendrado de arriba, del cielo, del Padre. Llevar los genes del Padre, el ADN de Cristo dentro de nosotros, para poder manifestar los rasgos morales de nuestro Padre Celestial. Así que en esta noche le damos gracias al Señor por compartir esta palabra, este mensaje. Y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más el poder compartir tu palabra. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor, y yo te pido que ellos puedan tener un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que solamente tú lo puedes producir en la vida de cada individuo, en la vida de cada persona. Gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos tu misericordia y tu gracia, y le damos gracias también al Espíritu Santo, que es el que nos ha guiado y nos ha dado la fuerza para estar aquí en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y buenas noches.